Hola chicos, el día de hoy vamos a ver cómo aplicar el modelado matemático para el control de procesos. Un concepto a recordar. Los modelos matemáticos son un conjunto de ecuaciones que describen un proceso o un sistema. Estos nos permiten desarrollar las funciones de transferencia y posteriormente los diagramas de bloques para así describir la respuesta dinámica de procesos simples. Dice, una planta de alimentos requiere controlar la temperatura de una salmuera a la salida de un proceso que consta de un tanque perfectamente agitado y aislado. Realizar el modelamiento matemático de este proceso. Empezamos con el primer ejercicio, un tanque perfectamente agitado y aislado. En este tenemos un flujo de entrada de salmuera, F1, a una temperatura T1 y un flujo de salida F2 a una temperatura T2. Vamos a asumir que los valores de flujo de entrada y salida, el volumen del tanque y la densidad y capacidad calorífica de la salmuera son constantes. Nuestro objetivo entonces es desarrollar el modelo matemático y describir la función de transferencia que relacione la temperatura de salida del tanque con respecto a la temperatura de entrada. Aplicamos el balance de energía en el tanque, siendo este la energía de entrada menos la energía de salida más o menos la energía de la reacción igual a la energía acumulada. En este caso no existe reacción dentro del tanque, por lo que el término de energía de reacción se cancela. Llevando este balance de energía a nuestras variables, obtendríamos M1 por H1 menos M2 por H2 igual a M2 por la derivada de U con respecto al tiempo, donde la masa es igual al flujo por la densidad. La entalpía 1 es igual a la capacidad calorífica a presión constante de entrada por la temperatura de entrada. La entalpía de salida es igual a la capacidad calorífica a presión constante de salida por la temperatura de salida. La energía es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por la temperatura de salida. Y la derivada de U va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante por la derivada del tiempo. Pasando esto tenemos que flujo por densidad por capacidad calorífica a presión constante por temperatura de entrada menos flujo por densidad por capacidad calorífica a presión constante por temperatura de salida es igual a la densidad por el volumen por la capacidad calorífica a volumen constante por la derivada de la temperatura de salida con respecto al tiempo. De aquí entendemos que la temperatura de salida va a ser nuestra variable controlada y la temperatura de entrada va a ser nuestra variable desconocida. El balance en el estado estacionario y en condiciones iniciales se describe por flujo por densidad por capacidad calorífica que multiplica a la temperatura de entrada raya menos flujo por densidad por capacidad calorífica por temperatura raya igual a cero, en donde temperatura de entrada raya es el valor inicial de estado estacionario de la temperatura de entrada y temperatura raya de la temperatura de salida. Si restamos nuestro balance de energía con el balance de energía en estado estable, podemos llegar a variables de desviación. Variable de desviación que se puede representar con una letra mayúscula o con superíndice con la letra D, expresa el grado de desviación de una variable con respecto a su valor inicial y es usada para simplificar la solución de las ecuaciones diferenciales. Entonces, reemplazando el balance a variables de desviación, obtenemos T1 igual a la densidad por el volumen por la capacidad calorífica volumen constante sobre el flujo por la densidad por la capacidad calorífica a presión constante, que multiplica a la derivada de la temperatura de salida con respecto al tiempo más la temperatura de salida. Esta ecuación diferencial de primer orden, la constante de tiempo está dada por las constantes que acompañan a la derivada y la ganancia del proceso es la constante que acompaña a la variable de entrada T1. Para este caso, la ganancia es 1, dando la fórmula T1 igual a tau por la derivada con respecto al tiempo de T2 más T2. Esta es la ecuación que describe el modelo matemático en el dominio del tiempo y para llevarla a dominio de Laplace aplicamos la transformada, dando T1 respecto a S igual a tau por S, T2 respecto a S más T2 respecto a S. Y aplicamos factor común
T2 respecto a S y resolvemos, obtenemos la ecuación de transferencia de primer orden que modela el cambio de la temperatura de salida cuando hay cambios en la temperatura de entrada, siendo T2 respecto a S sobre T1 respecto a S igual a 1 sobre tau por S más 1. Muchas gracias por haber visto este video.